Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 16. Si Dios quiere, la semana que viene terminamos la primera carta de los Corintios. Y vimos la semana pasada que Pablo, es como que parece que Pablo estaba terminando la carta. Recuerden que terminó con 5 imperativos, 5 mandatos. Y aunque obviamente Pablo escribía bajo la inspiración del Espíritu Santo, es como que Pablo se acordaba al terminar la parte didáctica de la carta y comenzó a dar saludos a fulano, saludos de mengano, A o D, y entonces nos da unos cuantos versículos más aquí en la palabra de Dios. Ahora, aunque son saludos, fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Y entonces tiene cosas para nosotros hoy. Ahora, ustedes pueden recordar que en los últimos 2 mensajes, los últimos 2 párrafos, aquí en 1 Corintios capítulo 16, que Pablo está hablando de viajar. Está hablando de posibles viajes y de no viajar, quién va a viajar, quién no va a viajar. Recuerden que Pablo está en Éfeso y él dice, yo voy a ir y permanecer un tiempo con ustedes, pero todavía no. Por ahora estoy en Éfeso porque hay una puerta abierta, eficaz. Entonces voy a terminar mi ministerio en Éfeso y más adelante voy a ir a Corinto. Él decía la semana pasada, si Timoteo ha llegado, si Timoteo está, él no sabía dónde estaba Timoteo, había enviado a Timoteo a ir a Corinto, pero por las incertidumbres de viajar en aquel entonces y otras cosas, él no sabía si Timoteo estaba o no, así que no podemos contar con la presencia de Timoteo todavía. Apolos no estaba, ellos habían escrito y habían preguntado por Apolos, y Apolos dijo, en ninguna manera voy a ir a Corinto en este momento. Nosotros sabemos también que en Corinto ellos estaban divididos en la iglesia. Los líderes no estaban divididos, pero la congregación estaba dividido entre el grupo de Pablo no estaba, el grupo de Apolos no estaba, el grupo de Pedro. Toda la evidencia histórica y bíblica que podemos examinar nos indica que Pedro no estaba en este momento en Corinto tampoco. Y después estaba el grupo que dijo nosotros somos de Cristo, pero también estaban peleando. Ahora, entonces, en una iglesia como Corinto, que yo voy a llamar una iglesia seguidores de hombres, estaba lleno de personas que eran más seguidores de hombres que de Dios, y cada uno quería ser identificado con una persona importante. Ellos estaban en este momento sin líderes. Todos los líderes están o van a ir, no han llegado, no van a ir, no están allí. Entonces, uno debe preguntar en este momento, en una iglesia como Corinto, con tantos problemas, en una iglesia como todos están en sus grupitos, ¿qué clase de hombre sería visto por ellos como el líder en la ausencia de Pablo y Apolos y quizás Timoteo y Pedro? Probablemente examinando el libro, los corintios miraron alrededor y hay algunos indicios de algunas de estas cosas y ellos habrán dicho, bueno, el líder entre nosotros es el más sabio. Es bueno tener gente sabio, pero el problema en aquel entonces es que la sabiduría en Corinto era la sabiduría del mundo, la sabiduría de la filosofía griega, la sabiduría que no es de Dios. Pero los corintios habían elevado como su cultura a decir el hombre supuestamente sabio es el que nosotros admiramos. Quizás ellos habrán dicho, debe ser el que tiene conocimiento. Recuerden que ellos querían conocimiento y más conocimiento y más conocimiento, al punto de que en un momento Pablo dice, el conocimiento envanece, el amor es lo que ustedes faltan, pero conocimiento tenían y ellos elevaron el conocimiento más arriba de otras cosas y quizás buscaron la persona con más conocimiento. Quizás miraron alrededor, como vemos también en Corinto, y había en esa iglesia, habían amos y habían esclavos. Había gente de clase alta y otra vez esclavos de clase baja en aquel entonces. Y muchas veces vemos, recuerden lo que vimos en la Cena del Señor, que la gente de dinero se consideraron mejores y ellos estaban buscando el suyo. Y quizás en aquel entonces miraron en ellos y dijeron, bueno, ellos son los líderes entre la congregación. Quizás hubieran mirado a decir que los más importantes en la congregación son los más arrogantes. Recuerden que vemos entre ellos a los que
Había una falta de amor y los que estaban realmente pisando a todo lo demás para lograr las cosas que ellos querían. Algunos que dijeron, yo tengo un don mejor que tu don, yo tengo una posición mejor que tu posición, estoy ubicado en el cuerpo de Cristo mejor de lo que vos estás ubicado. Y fueron muy arrogantes, pero se pusieron como los líderes. Y a veces hay así gente que ven gente arrogante y dicen, qué decisivo que es, cómo logra cosas, cómo va logrando cosas sin tomar en cuenta que está pisando a todo el mundo para hacerlo. Entonces la cuestión es, en la ausencia de los líderes por nombre que nosotros conocemos, ¿quiénes habrán sido los líderes en Corinto? Ahora quiero decirle quiénes son. El pasaje que vamos a ver nos va a decir, ahora quédense conmigo porque vamos a jugar con esto un poquito. Los líderes que Pablo va a elevar y marcar en el texto de hoy se llaman así, los tois tolutois. Y la pregunta de este mensaje es si vos estimás a los tois tolutois y si vos querés ser un tois tolutois. A ver, ¿cuántos quieren ser un tois tolutois hoy? Sí, más sabio, no decir nada hasta que saben lo que es. Esa frase es la frase que está traducida en el texto de hoy 2 veces y está traducido como tales personas. Ser como algunas personas. La palabra tois realmente es el nominativo, ¿cómo se llama? Me escapó la palabra. El artículo, gracias. Y tolutois significa ser como alguna persona o cosa. Está traducido en versículo 16 de 1 Corintios 16 en nuestro texto como los que son como ellos. Y en versículo 18 está traducido como tales personas. Y lo que Pablo va a hacer en el texto de hoy es identificar para los corintios y para nosotros quiénes son los líderes comprometidos en la iglesia y después nos exhorta a estimar su ejemplo. Él no va a decir quiénes deben ser reconocidos como los líderes comprometidos y exhortarnos a estimar su ejemplo. Y hoy vamos a ver dos maneras de estimar a los líderes ejemplares. Ahora vamos a leer 1 Corintios 16:15. Pablo dice a los corintios, les exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Entonces, hoy vamos a ver quiénes son estos tales personas que Pablo identifica como los líderes comprometidos en la iglesia y que nos exhorta a estimar. Hay dos maneras de estimarlos. En primer lugar, en versículos 15 y 16, debemos someternos a ellos. Versículo 16 dice, estén en sujeción a los que son como ellos. Así que sumisión. Ahora vamos a hablar más adelante de la palabra sumisión y qué significa someternos a ellos. Pero primero, como dice acá, estén en sujeción a los que son como ellos. Necesitamos identificar quiénes son ellos, cómo fueron, cuáles son las características de ellos que Pablo quiere elevar en la iglesia y decir, estos son los líderes, y Pablo quiere elevar para que nosotros seguimos su ejemplo. Ahora, mire lo que dice en versículos 15 y 16 de ellos que son como ellos y quiénes son ellos. Dice en versículo 15, los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, ¿quiénes fueron estas personas? Nos dice que Estéfanas y su casa, entre los gentiles, dice que fueron los primeros convertidos de Acaya. Ahora, estamos usando la nueva Biblia de latinoamericana. Esa traducción creemos que es el mejor que hay en este momento. Pero déjame observar que traducciones siempre son traducciones simplemente. Y si tiene la Reina Valera, aquí dice que fueron las primicias de Acaya. Fueron las primicias de Acaya.
Ahora, en este caso, primicias es mejor la traducción, primicias. Porque realmente no fueron los primeros convertidos. El griego no dice primeros convertidos, dice que fueron las primicias de Acaya. Ahora, sabemos que no fueron los primeros creyentes en Acaya. Acaya incluye, es el sur de lo que hoy es Grecia, incluye Atenas y también incluye a Corinto, incluye a otros lugares en el sur. Nosotros sabemos que antes de que Pablo fue a Corinto, que él predicó en Atenas, y dice en Hechos 17:34, que algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces se convirtieron algunos en Acaya antes de que llegamos a Corinto. También sabemos en Hechos 18:8 que antes de que se convirtieron Estéfanas y su familia, que Pablo había ido a la sinagoga en Corinto y que algunos judíos se habían convertido. En Hechos 18:8 dice: Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces habían ya creyentes antes de eso. Pero lo que el griego dice acá no es que fueron los primeros creyentes, sino que fueron las primicias. Las primicias. Ahora, ¿se acuerdan debe ser ahora hace un par de meses, que vimos esta palabra primicias en 1 Corintios 15:20, cuando dice que Cristo resucitó de los muertos, las primicias de los que resucitarán, las primicias? Y vimos que la palabra primicia sí significa primero, pero significa primero con otra condición. En aquel entonces miramos, y no vamos a hacer un estudio completo hoy porque lo vimos hace poco, pero en el Antiguo Testamento, en Levítico 23, por ejemplo, y también en Deuteronomio, el Señor había mandado en cuanto a las primicias. Y Él había mandado así: en la primavera, cuando vienen las primeras plantitas y tiene la primera pequeña cosecha, la primera cosa que sirve para comer, Él había dicho a ellos: toma la primera gavilla, las primicias lo llamó, y llevarlo, y el sacerdote lo va a presentar delante de Dios. Esto fue la primera planta comible, vamos a decir, de la cosecha, y ellos tenían que llevarlo y presentarlo al Señor y dar gracias al Señor. Después de eso, tenían que pasar 50 días hasta llegar a Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra pente, 50. 50 días después, ellos tenían otra fiesta que se llamaba la fiesta de primeros frutos, o de Pentecostés, en el cual ellos tenían que traer una ofrenda de toda la cosecha. Entonces la idea de las primicias fue que la primera planta que sale vamos a ir y presentarlo al Señor, anticipando que es la primicias de toda una cosecha, es la promesa de mucho más, es el comienzo de una cosecha entera. Y cuando viene toda la cosecha en Pentecostés vamos a hacer otra ofrenda. Eso fue la idea de las primicias. Ahora recuerden que vimos hace un par de meses en 1 Corintios 15:20 que dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Allí estaba diciendo, y el argumento de Pablo en 1 Corintios 15 es que los muertos en Cristo resucitarán, y una de las pruebas de que resucitarán es que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, Pablo dice, Él es las primicias de los que durmieron en Cristo. Es el primero entre muchos. Entonces muchos van a resucitar. El primero que resucitó es Cristo, pero la palabra primicia significa esto: el primero entre muchos. Entonces en nuestro texto de hoy nos dice que Estéfanas y su casa fueron las primicias de Acaya. Ahora, ellos entonces nos dice que una vez, como pasaba muchas veces, una vez que Pablo predicaba algunas veces en la sinagoga se levantó un alboroto contra Pablo y lo echaron de la sinagoga. Y nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 6, que dice: pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, Pablo sacudió sus ropas y le dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces Pablo, como era su costumbre, ministraba a los judíos hasta que no lo dejaron más, y después fue a los gentiles. Ahora Estéfanas está entre los gentiles. La iglesia de Corinto es mayormente una iglesia gentil. Entonces Pablo dice que Estéfanas y su familia son las primicias de Acaya.
Hay algo acá que es también raro en el ministerio de Pablo. En 1 Corintios 1:16, él dice, también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pablo está diciendo allí, yo no vine para bautizar, vine para predicar el Evangelio. Así que bauticé casi nadie, pero sí me acuerdo que bauticé a Estéfanas y su familia, que aquí están identificados como las primicias. Así que fueron convertidos, fueron gentiles, pero también el texto de hoy nos está diciendo que ellos fueron una familia clave, las primicias de todo lo que después llegó a ser la iglesia de Corinto. La palabra primicias acá, o primero convertidos en nuestra traducción, pero primicias es mejor la idea del griego, eran los que se convirtieron con la promesa de muchos más. Ellos también, cuando Pablo escribe esto a los corintios, está diciendo a todos los corintios, ustedes conocen la casa de Estéfanas, ellos están unidos orgánicamente con ustedes. Está diciendo como las primicias que algunos de ustedes se convirtieron por el testimonio de Estéfanas. Algunos por su testimonio directo y otros por su testimonio indirecto, que ellos ganaron algunos a Cristo y ellos ganaron ustedes a Cristo, pero Estéfanas y su familia fueron las primicias de todo lo que vino después en la iglesia. Pablo está diciendo a los corintios, ustedes son la cosecha mayor, pero las primicias fueron Estéfanas y su familia. Ahora, déjame comentar para el día de hoy que todos los fundadores de iglesias, todos los misioneros, todos los que han intentado fundar una iglesia nueva, siempre hablamos de este tema. No me acuerdo nunca hablarlo en estos términos, pero de ahora en más voy a hablarlo en estos términos. Pero normalmente una iglesia se forma en esta forma. Viene un misionero que normalmente viene, no es del barrio, viene de afuera. Viene de fuera del barrio. Puede ser que viene fuera del país, pero casi siempre viene de fuera del barrio, porque el barrio necesita una iglesia y no hay. Entonces, él está allí, pero es de afuera. Y normalmente él comienza en su casa y tiene su familia allí. Y el pobre familia, especialmente si hay chicos, el hombre predica a su familia. Ahora, algunos hombres que yo he conocido predicaron un mensaje diferente a su familia todas las semanas, y algunos que yo conozco dijeron, voy a predicar el mismo mensaje hasta que viene alguna visita, ¿no? Pero prediquen a su familia y oren, visitan, hablan en la calle, evangelizan, invitan a personas a venir a esta futura iglesia. Lo que hablamos muchas veces entre fundadores de iglesias es que siempre estamos orando y esperando lo que nosotros siempre llamamos esa familia clave. Esa familia que cambia todo lo que está pasando. Porque y si mirás en iglesias y preguntás y está todavía el misionero que estaba allí para comenzar la obra, probablemente van a poder identificar 1, 2 o 3 familias que llamarían las primicias. Es esa familia que viene y se convierta. Pero no solamente se convierta, sino su vida es cambiado y comienza a hablar a todo el mundo de Cristo. Y viene una vez y se convierte, el otro domingo viene con mamá y papá y 2 hijos y qué sé yo, están allí, algunos de ellos se conviertan. Y la otra semana viene con algunos vecinos y algunos amigos y algunos de ellos se conviertan. Y después pasan unas semanas y se convierten algunos de sus vecinos y después sus vecinos traen algunos y algunos de los vecinos se conviertan. Y uno mira, es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, una familia que llega a ser las primicias de la iglesia. Su conversión marca un antes y después, y ellos evangelizando y haciendo la obra de Dios, Dios los utiliza en gran manera. Realmente, en cierta forma, los utiliza mucho más que el misionero que vino de afuera, porque ellos no son de afuera, ellos son de adentro. Y Pablo está diciendo eso aquí a los corintios. Estéfanas y su familia fueron las primicias de Acaya, fueron la familia clave, fueron los que se convirtieron, y en base a su conversión se formó la iglesia de Corinto. Y está diciendo a la iglesia, ustedes deben dar gracias a Dios por ellos. Ellos fueron la base, algunos de ustedes se convirtieron con ellos y otros indirectamente. Así que se convirtieron. Pero mire qué más sabemos de estas personas. Ya conocen a la casa de Estéfanas, que fueron las primicias de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Muy interesante esta frase, y quiero que observen esta frase, se han dedicado.
En griego es una palabra un poco difícil de traducir, pero enfatiza más las palabras sean que la palabra dedicado. La idea no es que fueron dedicados, o aunque, voy a decirlo así, que dedicaron, sino la idea es que ellos se autodedicaron al servicio de los santos. La palabra significa dedicaron a sí mismos, delegaron a sí mismos, asignaron a sí mismos, se comprometieron a sí mismos. Fue una decisión propia, fue una decisión de iniciativa propia. Fueron automotivados, decidieron servir a los santos. Fueron autodelegados, miraron alrededor, vieron necesidades entre los santos y dijeron, yo voy a ser la persona que ministra a esos santos. En una de las traducciones en inglés, esta palabra es traducido adictivos, que creo que es un poco extremo, pero da la idea de la palabra que ellos cuando vieron una necesidad no podían frenarse, sino automáticamente salieron a servir a los santos. Era servir perpetuamente en cada momento que vieron alguna necesidad que ellos podían cumplir en la vida de los santos. Así que ellos decidieron, la familia entera era así, se autodedicaron a servir a los santos. Ahora déjame decir acá también, por cualquier duda, que en una iglesia hay ministerios que yo diría, y la Biblia enseña, que podemos y debemos organizar. La iglesia es una organización, organizamos la obra de Dios y Dios quiere que hagamos eso. Pero también la iglesia es un organismo y hay algunas cosas en la iglesia que no se puede organizar. Déjame darles algunos ejemplos. En Hechos capítulo 6, cuando la iglesia creció y creció y creció, y estaba la iglesia atendiendo a las necesidades físicas de las viudas, hasta que fueron tantas viudas que no podían atenderlos todos y comenzaron a quejarse entre ellos. Entonces la iglesia se organizó. La iglesia eligió a 7 hombres que podían atender a las mesas. Entonces, para solucionar el problema de que habían tantos para atender, se organizaron y les atendieron y lo hicieron bien y todos fueron bien atendidos y la palabra de Dios creció y la obra de Dios creció. Así que hay momentos de organizar la obra de Dios. Pero hay otras cosas en la iglesia que no se puede organizar. En este caso estamos hablando de muchas cosas relacionadas al servicio de los santos y estos hermanos de la familia de Estéfanas, ellos se autodedicaron a este ministerio. Nosotros muchas veces llamamos estos ministerios alelón, que es la palabra griega para los unos a los otros. El ministerio alelón es un ministerio que no se puede organizar. No podemos organizarlo como iglesia, sino la práctica de alelón en nuestra iglesia, que es mandado por el Nuevo Testamento, depende de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de mí. Depende de una autoiniciativa que cuando vemos un hermano que tiene una necesidad, suplimos esa necesidad. Requiere iniciativa propia. Yo sé cuáles son mis dones, yo veo a mis hermanos, veo necesidades. Entonces cuando veo una necesidad, la Biblia dice que debemos servir los unos a los otros. Cuando mi hermano tiene una necesidad y yo lo puedo servir, le sirvo. Debo exhortar a mi hermano, debo animar a mi hermano, debo enseñar a mi hermano, debo amar a mi hermano. Hay un montón de estas palabras que son alelón, pero no se puede organizar, sino depende de que vos estés autodedicado como ellos al servicio de los santos para que eso funcione por sí mismo. Y ellos estaban así. Pablo dice, estos hermanos estaban automotivados, autodedicados, autocomprometidos y miraron alrededor y cuando vieron necesidades entre los santos, estaban adictos a cumplir con esas necesidades. Y eso Pablo les está alabando y diciendo que estaban haciendo así. Ahora entonces dice, ellos se han dedicado a sí mismos al servicio. La palabra servicio acá es la palabra diaconían. Diaconía, nosotros sacamos de esa palabra diácono. Pero déjame ser muy claros aquí, no hay ningún indicio aquí que Estéfanas o alguien de su familia fueron diáconos. Ser un diácono es un oficio en la Biblia, tiene su título, y déjame decir desde el principio, un diácono con título puede diaconar, ¿no? Quiere decir que un diácono con título debe ser un siervo. La idea es que es un siervo, está haciendo todo esto. No quiero que interpreten después de que si tenés título no eres un siervo, la única manera de servir es sin título. Los que tienen título, los que tienen el oficio,
han sido reconocidos por la iglesia como un siervo que está justamente sirviendo en estas cosas. Pero aquí cuando dice, se han dedicado a sí mismos al servicio, al diaconían, está diciendo, se han dedicado a servir a los demás sin intereses personales. Eso es la idea de la palabra. Un ministerio sacrificial, con interés en los demás, servir a los demás. No estoy pensando en mí, estoy pensando en sus necesidades. La palabra diaconían incluye servir a las mesas y también incluye en la palabra de Dios ministrar la palabra. Uno puede limpiar la iglesia, uno puede mantener el edificio, uno puede atender una necesidad de un hermano con un diaconón y uno puede también predicar la palabra de Dios como un diaconían, siendo un siervo del púlpito, pero la idea siempre es sirviendo a los hermanos, a los santos, sin intereses personales, sino para el bien de los demás. Podemos ver esta palabra bien claro en Mateo 20, versículos 26 y 28, donde Jesús dice así, yo le voy a traducir algunas palabras. Jesús dijo, no ha de ser así entre ustedes, que está diciendo no tengan los valores de organización y administración del mundo, sino que el que entre ustedes quiere llegar a ser grande, será su diaconía, su servidor. El que quiere ser grande en la obra de Dios será el servidor, el diaconían, el que sirve a los demás sin intereses personales. Y el que entre ustedes quiere ser el primero será su siervo. Allí la palabra es doulos, esclavo. El que quiere ser primero será el esclavo. Se reconoce que el Señor es el amo, yo soy el esclavo y trabaja para el Señor y para los hermanos, así. Y después el pasaje dice, así como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino vino para diaconar, para servir. Así que no sé si sabían antes, pero Jesús practicaba el diaconado. No fue un diácono el oficio, no nada que ver, pero él fue un siervo, vino para servir. Y eso es la idea de la palabra acá. Y Pablo dice, estas personas al cual quiero que ustedes sepan quiénes son, que sean tal como ellos, quiero que los observen aquí, que son los que se han dedicado a sí mismos al diaconía de los santos. Ahora, aquí cuando dice los santos, está hablando Pablo a los corintios, estaban dedicados al servicio de los hermanos en Corinto. Las necesidades físicas entre la congregación, las necesidades espirituales dentro de la congregación. Estos hermanos se habían dedicado a esas cosas. Entonces en versículo 16, él dice que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos. Ahora han nombrado a algunos específicamente, pero ahora está diciendo, quiero que ustedes se sometan a ellos y también a los que son como ellos. Y ahora él da más explicación de cómo son estas personas. Dice en versículo 16, la última parte, y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Así que los que están como ellos, ayudan y trabajan en la obra. Ahora la palabra ayudar aquí, y quiero que me ayuden porque algunos de ustedes saben, casi todos ustedes saben algunas cosas de griego. Y la palabra ayuda acá, escuchen bien la palabra y les voy a hacer una pregunta. La palabra es sun ergeo. Sun ergeo. Ahora en griego cuando hay un prefijo sun, ¿qué significa? Juntos. Casi siempre si es un prefijo significa juntos. Y en este caso ergeo significa trabajar o obrar. Entonces cuando dice acá, y todo el que ayuda, está diciendo todos los que han trabajado, que han hecho la obra juntos, en conjunto, participando en forma cooperativa, ayudando al uno al otro, trabajando en equipo. Eso es el ejemplo que quiero que sigan. Está hablando de personas que trabajan, pero también trabajan en el cuerpo, en conjunto, a favor de los demás, con mucha eficacia, supliendo las necesidades porque están trabajando en esa manera. Entonces él sigue hablando de estas personas que él quiere que nosotros vemos y que seamos así y que nos sometemos a ellos. Y dice el que ayuda, sun ergeo, que trabajen en conjunto y trabaja en la obra.
Ahora, la palabra trabajo aquí, uno dice, pero trabajo no es lo mismo como sun ergeo, es trabajar juntos, y ahora dice trabajar, ¿qué es la diferencia? Bueno, aquí no está hablando simplemente de un trabajo, una obra, sino la palabra y trabaja en la obra significa así, y que se fatiga o se agota en la obra. El que labura duramente, el que se esfuerza físicamente, mentalmente, espiritualmente. Está diciendo, quiero que miren alrededor y que sigan el ejemplo de los que participen juntos en la obra de Dios y están dispuestos a fatigarse en la obra de Dios. Ahora, yo sé que hoy en día, cuando uno dice, estaba haciendo la obra de Dios y me cansé, me fatigaba, estaba agotado, que todos dicen, eso está mal. No deben agotarse en la obra del Señor. Y yo diría, claro, porque nosotros no podemos agotarnos el fin de semana sirviendo al Señor, así podemos agotarnos en la semana ganando dinero, ¿no? Agotándonos en otras cosas, que muchas cosas, las cosas que tienen valor en nuestras vidas, estamos dispuestos a agotarnos. No debemos vivir agotados. Dios no nos va a poner en una situación donde estamos viviendo agotados, pero lo que está diciendo aquí es que no debemos ser esa persona que comenzamos algo en la obra del Señor y después cuando se pone difícil o cuando el desafío lleva más tiempo que lo anticipado y se pone difícil, estoy cansado, entonces digo, bueno, estoy cansado, ya está. No, está diciendo, miren el ejemplo de los que trabajaban en conjunto y que están dispuestos hasta estar totalmente fatigados, sirviendo a los santos, trabajando en la obra del Señor. Un comentarista dijo que hay muchos de los que ayudan, como dice en este pasaje, pero muy pocos que están dispuestos a fatigarse. Pero aquí dice que hay que tener las dos cualidades. Ahora, nosotros sabemos que servir al Señor no es siempre fácil. A veces es difícil. A veces la gente no responde como uno quiere. A veces uno se sacrifica, el otro no se da cuenta. O el otro no tiene gratitud. O uno invierte por años en la vida de alguien y ese alguien después no sigue al Señor, no sirve al Señor. Y es muy fácil desanimarse o amargarse aún en la obra del Señor. Pero aquí Pablo está diciendo, está diciendo Corintios, yo sé que quieren seguir a Pablo, yo sé que quieren seguir a Apolos, yo sé que quieren seguir a Pedro. Yo sé que quizás lo van a recibir, vimos la semana pasada, reciben bien a Timoteo y quizás algunos van a querer seguir a él. Yo sé que ustedes están interesados en todas esas personas, pero yo les estoy indicando en este momento a quienes yo identifico para que lo vean como sus líderes. ¿Y quiénes son? Son los que se convierten y 3 a 5 años después, déjame aclarar, desde la conversión de Estefanas hasta que Pablo escribió esta carta, pasaron entre 3 y 5 años, no estamos seguros, pero un mínimo de 3, un máximo de 5. Así que en un máximo de 5 años, Estefanas va de inconverso a convertido, a totalmente dedicado a la obra de Dios, a fatigarse para servir a los santos, a ser un ejemplo para seguir. Y Pablo está diciendo, esas son las personas que quiero que vean como líderes. Los que están avanzando, los que están dedicados, los que están trabajando, los que están sirviendo a los santos, los que no tienen intereses personales, sino están sirviendo a los demás. Y esas son las personas que queremos que estiman. Ahora, hermanos, déjame hacer esto práctico, porque esto es Corinto, pero aquí también en nuestra iglesia hay personas así. Y Dios quiere que todos seamos así. Y Dios quiere que nosotros, en este caso, que nos sometemos a ellos que son así, que vemos a ellos como los líderes. No el que tiene sabiduría del mundo, no el que tiene prestigio en el mundo, no el que quizás es elocuente como Apolos, sino los que están sirviendo a los santos y sirviendo al Señor con toda su fuerza. En nuestra iglesia tenemos diáconos, creo que los diáconos cumplen con esto, tienen el título, pero también está diciendo acá que no necesitas el título. Pablo está diciendo a los corintios, ninguno de ellos tienen título, simplemente son siervos. Algunos de ustedes vinieron anoche o esta mañana temprano y limpiaron este lugar, ¿no? Yo no sé quiénes son, tendría que mirar en la lista. Estoy consciente de quiénes están en los equipos y doy gracias a Dios por ustedes, pero yo no sé quién estaba anoche limpiando. Solo veo que limpiaron.
No, ni lo pensamos, ¿no? ¿Alguien pensó en eso hoy? Que, ay, qué lindo, limpiaron la iglesia hoy. ¿Alguien pensó en eso? Pero si no lo limpian, vamos a darnos cuenta, ¿no? ¿No es así? Hay hermanos que están mirando en el mantenimiento de este edificio y cuando hay algo que no está funcionando, normalmente antes que vos te das cuenta que hay una luz que no está funcionando, alguno de ellos ya se dio cuenta, ya compró la luz, ya puso la luz, ya lo arregló. Y si hay cosas que ves que no están arreglados, o es porque no tenemos las finanzas todavía para hacerlo, o estamos estudiando la mejor manera de hacerlo. Pero hay personas que se están dedicando a eso para que el lugar donde adoramos al Señor no sea un lugar que nos distrae afuera de la obra de Dios. Tenemos ujieres en la iglesia, están allí atrás. Gracias a Dios el trabajo de ujier ha vuelto a algo más normal, ¿no? Pero en toda la pandemia, ellos tenían un ministerio que ujieres nunca han tenido en la historia de la iglesia, ¿no? Ellos tenían que estar allí en la puerta, tuvimos que tener listas para ver quién entraba, ellos tenían que tener alcohol listo para poner en las manos, ellos tenían que estar allí anotando nuestra temperatura, ellos tenían que tener la máquina funcionando y enseñar a cada uno de nosotros que pusimos la mano y no lo hizo y pusimos acá la que no funcionaba y nos ayudaron, nos enseñaron cómo tomar la temperatura. Y después, en distintos momentos, nos marcaban dónde podíamos sentarnos, porque esos fueron los reglamentos, un montón de cosas. Y encima ellos tenían la obligación de ser la policía, cosa que no habían querido hacer. Ellos no habían pedido ser la policía, pero alguien tenía que tratar de mantener bien las cosas para que toda la congregación no se enferme o para que no vengan las autoridades para que entráramos en una contienda entre si el gobierno puede meterse en la iglesia o no. Era mejor evitar todas esas cosas, pero lo que estoy diciendo es que esas cosas no pasaron por sí, sino los diáconos tenían reuniones. Ellos planificaron esas cosas, ellos compraron los elementos, ellos vinieron tempranos, ellos pusieron todas las cosas allí, ellos controlaron todas esas cosas, estaban haciendo lo que estamos viendo acá. Gracias a Dios por ellos, así podemos funcionar bien en el medio de ese tiempo de prueba. Tenemos personas en la iglesia que trabajan en la tesorería. Nosotros vemos cuándo podemos ofrendar dinero a la obra misionera o enviar dinero a otra iglesia que está haciendo construcción, o cuando nosotros podemos también tener los elementos que necesitamos para hacer el ministerio acá. Pero eso requiere que haya personas que cuenten las ofrendas, hacen las cosas correctas con las ofrendas, paguen las cuentas, ¿no? Alguien paga la luz. Creo que no es por débito automático, no estoy seguro cómo lo hacemos, pero la iglesia no tiene una cuenta bancaria, pero alguien paga la luz, ¿no? Espero que no se corte mientras que estoy hablando. Y mi experiencia con pagar servicios y hacer esas cosas es que requiere ir a un banco, esperar una cola, hacer cosas y a veces sale fácil y a veces no tan fácil. Pero hermanos, venimos y siempre hay luz, siempre hay gas, siempre hay todas las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se dedicaron a la obra de Dios que están haciendo esas cosas. En este momento arriba hay personas trabajando con los niños, ¿no? Ellos están allí en este mismo momento. Vinieron hoy, se prepararon, estudiaron, prepararon manualidades, tenían reuniones, están haciendo cosas y están allí para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, para que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios y para que nosotros podamos estar aquí abajo adorando al Señor entre nosotros, que podemos entender un mensaje así. Esas personas están haciendo ese servicio para el Señor. Cada año en Navidad tenemos un musical. Y en algunos casos ustedes saben quiénes son estas personas. Puedo nombrarlos si quiero. Pablo nombró a Estefanas. Yo no voy a nombrar a nadie por nombre. Pero nosotros vamos a venir en diciembre y vamos a decir, la mayoría de nosotros vamos a decir, qué linda música. Qué bueno que fue el musical navideño. Yo siempre me siento allí y digo, qué bien que cantamos nosotros, ¿no? Pero eso no pasa solo. Sino hay algunas personas que comenzaron a trabajar la semana después del último musical para preparar el musical para el año que viene. Y ya han estado trabajando, comprando materiales, haciendo traducciones, haciendo grabaciones. Y muy pronto va a comenzar a practicar el coro y van a practicar semana tras semana, tras semana, tras semana. Y después todos nosotros vamos a salir e invitar a personas a venir para escuchar la palabra de Dios. Le vamos a predicar el evangelio cuando vienen. Y cada uno debe estar haciéndolo, como vemos de estos hermanos en Corinto,
dedicándose al servicio de los santos y a ayudar, trabajar en conjunto y hacer la obra del Señor. Pablo dice, estas son las personas que yo quiero elevar. No quiero elevar el que cree que es más sabio, no quiero elevar el que cree que es arrogante, no quiero elevar el que dice yo tengo conocimiento y no me importa lo que pasa con mi hermano. Yo quiero elevar a los siervos que están trabajando en esta manera. Ahora, ¿qué nos dice entonces? ¿Cómo debemos estimarlos? En versículo 16, también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos. Pablo, primero en versículo 15, los exhorto, paracaleo, les ruego, les exhorto, les imploro, los pido, que estén en sujeción a los que son como ellos. Ya hemos identificado cómo son. Hay que someterse a ellos. Ahora, nosotros como seres humanos, someternos a otros no viene naturalmente. No es fácil someternos a otros. Nuestra naturaleza pecaminosa va en contra de eso. Someternos a otros requiere humildad. Tengo que humillarme para someterme a otros. Pero Pablo dice, sométense a estos siervos. En Filipenses 2:3 Pablo dijo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Humildad, viendo al otro como más importante. 1 Pedro 5:5 dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces necesitamos reconocer a las personas que son como estos y necesitamos someternos a ellos con humildad. Recuerden que Pablo está diciendo a los corintios, no estoy diciendo que se sometan a los apóstoles, a los pastores, a Pedro, Pablo, Apolos o Timoteo aún, sino estoy pidiendo que se sometan a sus pares, a los que no tienen título, a los que están trabajando entre ustedes. Pero quiero que identifiquen a los que son siervos verdaderos, como vemos aquí, y que se sometan a ellos. Ahora, esto es muy llamativo para los corintios porque en aquel entonces había mucha diferencia de clases. Los élite no hicieron trabajos comunes y los obreros que hicieron los trabajos comunes fueron mal vistos. Los élite y los trabajadores. Hoy en día nosotros correctamente vemos la dignidad del obrero que trabaja porque es Dios que le hizo a su imagen y es Dios que inventó el trabajo. Y el trabajo fiel de cualquier nivel social tiene valor, pero no lo vieron en aquel entonces. Entonces Pablo está diciendo, quiero elevar a los que trabajan, a los que son siervos, porque ellos están mal vistos por el mundo, pero bien vistos por el Señor y bien vistos por Pablo. También quiero que observen acá que es un juego de palabras. Él dijo, ellos se han autodedicado y ahora quiero que ustedes se autosometan. Sométense a ellos. Como ellos decidieron dedicarse a su servicio, ahora ustedes deciden someterse a ellos como sus líderes. Y todo esto en amor, como fue el último versículo de la semana pasada. Esta clase de personas siempre está entre nosotros. No tienen título, son siervos de los santos, son nuestros pares. El Señor dice que debemos estimarlos y someternos a ellos. Entonces, antes de que pasamos al segundo punto y el último, te animo a reconocer a quiénes son esas personas entre nosotros y sométense a ellos. Y cuando ellos dicen, vamos a trabajar juntos, no decir, ¿y quién te puso a vos encargado? Sino decir, vamos, servimos. Pero también quiero animarles, hermanos, de que vos seas uno de ellos. Que vos decidas ser un toes toluto, que es tal como ellos, tal cual, tal personas. Porque Pablo está diciendo, estas son las personas que están sirviendo al Señor. Entonces, en primer lugar, nos sometemos a ellos. Número 2, la segunda manera de estimarlos es reconocerlos. La última frase del versículo 18. Por tanto, reconozcan a tales personas. Ahora, en versículo 18, cuando dicen que debemos reconocerlos, ¿cuáles fueron las características? ¿Quiénes son las personas que debemos reconocer? Vamos a mirar, versículo 17.
Pablo dice, me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes. Ahora, las personas que debemos reconocer, Pablo nos va a explicar quiénes son ellos. Y en primer lugar dice, me regocijo por su venida. Ellos llegaron. La palabra venida allí es parousia, que es usado como la palabra para la venida de Cristo. Significa que alguien llegó, alguien vino. Ahora, no vamos a hablar de quién fue Estéfanas, ya sabemos, y Fortunato y Acaico, no sabemos mucho de ellos. Hay distintas opiniones, pero no importa realmente, entonces no dedicamos tiempo a eso. Pero esos tres hombres habían venido a Pablo en Éfeso con la carta de Corinto, con las preguntas que los corintios tenían. Recuerden que hemos visto que Pablo dijo en 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para, etcétera, es decir, las cosas que me escribieron. Y hemos visto vez tras vez que Pablo dice en cuanto a que está contestando sus preguntas. Estos tres hombres le trajeron esa carta y lo trajeron a Pablo y dijeron, Pablo, hay una carta acá, los hermanos tienen consultas, quieren saber cómo hacer las cosas. Y no solamente eso, pero Pablo va a mandar con Estéfanas, con Fortunato y Acaico, 1 Corintios, a los corintios. Son ellos que llevaron la carta. Ellos son los mensajeros. Así que, en primer lugar, vemos que estos hombres que debemos reconocer hicieron el sacrificio de hacer este viaje. Habían viajado de Corinto a Éfeso. Eso es un viaje largo. Probablemente parte por tierra, parte por mar. Podían haberlo hecho todo por tierra, muy largo, con los peligros que habían, con los costos que habían, con todo lo que significaba dejar atrás su familia, su trabajo, sus cosas. Viajaron hasta Pablo con la carta y iban a viajar de vuelta para traer noticias también a la iglesia. Pablo dice, me regocijo por la venida de ellos. Y después dice, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes. Ahora, si lo miramos rápidamente, parece una crítica. Ellos trajeron lo que faltaba de parte de ustedes, pero no es una crítica. Quiero aclarar que Pablo aquí no está hablando de dinero, no está diciendo ellos trajeron la ofrenda que ustedes me debían, porque no está hablando de eso. Recuerdan las veces que él rechazó dinero de parte de ellos. Y tampoco está diciendo que ellos estaban en falta, sino él está diciendo ustedes suplieron lo que necesitaba de parte de ustedes. La palabra suplir significa completar o cumplir. ¿Y qué es lo que faltaba acá? No faltaba dinero, no faltaba otra cosa, faltaba comunión. Para Pablo le faltaba información, faltaba saber de lo que estaba pasando con sus hermanos en Corinto. Faltaba comunión con los hermanos de Corinto que él quería tener. Recuerden que él había recibido noticias de la casa de Cloé. Recuerden en 1:11. De la casa de Cloé había escuchado que habían disensiones entre ellos. Y Pablo nos dice en otro pasaje que él, con todas las otras cosas que estaba viviendo, estaba siempre sobre él dijo, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Entonces Pablo sabía que habían problemas en Corinto, estaba preocupado por los problemas en Corinto, estaba preocupado por la iglesia de Corinto, estaba orando por ellos, estaba interesado en ellos. Vemos eso en todas las cartas de Pablo. Y de pronto vienen Estéfanas, Fortunato y Acaico haciendo un viaje largo, y Pablo dice, me regocijo porque ellos suplieron lo que me faltaba de parte de ustedes. Me regocijo que ellos vinieron. Me regocijo en tiempo presente, me regocijo y sigo regocijándome. Me trajeron gozo, bienestar. Estoy contentos porque ellos vinieron. Y dice en versículo 18 que ellos, Pablo dice, han recreado mi espíritu. La palabra recreado significa refrescar. Me refrescaron el espíritu, me avivaron el espíritu. La palabra también significa me dieron descanso en mi espíritu. Él estaba preocupado por Corinto y su venida le tranquilizó, le dio descanso, era refrescante para su corazón. Esta misma palabra, recreado, se encuentra en este versículo. Y conocen bien Mateo 11:28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es la palabra, descansar, descanso. Le dio descanso, le dio tranquilidad. Entonces Pablo dice, lo que me faltaba de parte de ustedes fue comunión con ustedes.
Lo que me faltaba de parte de ustedes fue saber de lo que Dios está haciendo entre ustedes. Eso es lo que yo necesitaba. Pablo siempre hablaba de eso con todas sus iglesias. Él dijo a los romanos, hablando de ellos, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes. Me regocijo por ustedes porque escucho de su obediencia. Eso trajo ese regocijo de Pablo. A los tesalonicenses él dijo en capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en el espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Entonces, tenía ese deseo para comunión. Y en 1 Tesalonicenses 3 él dice, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor de que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Entonces lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es, necesitaba comunión con Corinto. No podían venir todos y yo no he podido ir, pero estos hermanos vinieron. Y era parte de Corinto conmigo. Ellos me informaron, ellos me animaron, ellos me consolaron. Ellos refrescaron mi espíritu. Me regocijo en su venida. Y después dice, ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes, porque cuando ellos vuelvan van a llevar noticias de mí y va a refrescar su alma de saber lo que está pasando aquí en Éfeso y conmigo. Hermanos, Pablo está marcando la importancia de comunión. Nosotros usamos de la Biblia la palabra koinonia, comunión, tener cosas en común. Pablo dice, estar con los hermanos de Corinto refrescó mi espíritu. Escuché de ellos. Hablamos de alelón. De practicar alelón los unos a los otros. Hermanos, cuando nosotros practicamos alelón y cuando nosotros practicamos koinonia, eso debe refrescar nuestras almas, nuestros espíritus. A veces uno dice, sí, fulano estaba teniendo problemas, yo fui y le exhorté. ¿Refrescaste tu alma? No, lo maté. No, lo maté, lo dejé en el piso. Pablo no está hablando de eso. A veces es necesario exhortar, pero Pablo dice, la comunión con estos hermanos refrescó mi espíritu y me estoy regocijando en eso. Quizás debemos preguntarnos, hermanos, ¿a quién has refrescado hoy? ¿A qué espíritu has animado hoy? ¿A qué espíritu has refrescado? ¿Quién está regocijando porque tenía una conversación contigo? Eso es lo que estos hermanos hicieron y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que practicamos alelón, animando, refrescando espíritus, dando información que está de acuerdo con Filipenses 4:8, pensad en estas cosas. Entonces Pablo dice, me regocijo por la venida de ellos, han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, por ellos han recreado, refrescado mi espíritu y el de ustedes. Y entonces dice, ¿cómo debemos estimarlos? Por tanto, reconozcan a tales personas. Esto es tolutos. Reconozcan a tales personas. La palabra reconozcan acá es un imperativo, es un mandato, no es opcional. Reconozcan a las personas que son como Estefanas, Fortunato y Acaico. La palabra reconocer significa dar valor a su ministerio, tener conocimiento de su servicio. Miren lo que están haciendo, date cuenta de estas personas sin título, sin estar adelante, sin aplauso, sin que nadie sepa, pero van de lugar a lugar a lugar, refrescando los espíritus de los hermanos, animándoles con lo que Dios está haciendo en vida. Ahora, si en el mundo decimos hay que ser como tales personas, probablemente estamos hablando de un jugador de algún deporte, o estamos hablando de un cantante del mundo, o estamos hablando de un actor del mundo. En el mundo, cuando uno dice sea como tal persona, estamos hablando de reconocer a alguien por su influencia, su fama, su dinero, su prestigio, su poder. Y lamentablemente en la iglesia de Corinto, y puede pasar en cualquier iglesia, que hacemos lo mismo.
elevamos a las personas más elocuentes quizás, o los que tienen más influencia, o los que aunque son arrogantes, porque mueven las cosas, no importa a quién pisa. Pero la palabra de Dios aquí marca otra cosa. Recuerden lo que dijo Jesús en Lucas 22. Él dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y Jesús dijo, sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. La palabra de Dios dice que Dios valoriza al servicio. Él quiere siervos. Siervos humildes que sirven sin aplausos, sin títulos, sin llamar la atención, simplemente sirviendo a los santos, simplemente refrescando espíritus, simplemente supliendo lo que falta por medio de la comunión. Algunos tienen el don de servir. Tenemos diáconos que hacen servicio, pero tenemos otras personas que hacen limpieza, mantenimiento, clase cuna, refrigerio. Pensamos en refrigerio, hice otras ilustraciones. Este fin de semana tuvimos mucho refrigerio, ¿no? Algunos que pude asistir, algunos no. Habían demasiados, pero ya hemos vuelto a ser bautistas de verdad, ¿no? Ya no hay reunión sin comida casi. Entonces, el viernes tuvimos una reunión de matrimonios, un montón de comida, ¿no? Escuchamos de la palabra de Dios, fue muy bueno, tuvimos buena comunión y comida, mucha comida. Ahora, ¿sabe qué? Esa comida apareció allí, ¿no? Es mágico. Yo como pastor me gusta, voy a ciertas actividades y estoy allí, de pronto comida. ¿De dónde viene? No es maná, ¿no? Pero allí aparece. El sábado tuvimos años dorados, ¿no? Ahora, la gente de años dorados no deben comer cosas dulces, cosas saladas, cosas de pan y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Vas allí, ¿qué hay? Comida para 200 personas, ¿no? Todo dulce, todo salado, todo es mal para su salud. Y allí están, se sientan allí y literalmente se matan, ¿no? Comida, un montón de comida. Y allí hay personas, estoy sentado allí, vienen, me traen café, después me traen más café, me traen cosas. Si hay algo en el otro lado de la mesa que quiero más de lo que está delante de mí, puedo decir, me puede traer ese plato, me lo traen, todas esas cosas. Y pasa nomás, aparezco allí, comida, por todas partes. Ahora, ¿cómo aparece todas esas cosas? Es porque hay gente que viene temprano, ponen mesas, calientan el agua, preparan el café, preparan las mesas, preparan las cosas, hacen esas cosas. Y después, y es lo más importante, alguien prepara la palabra de Dios para compartir a los hermanos que están en esos momentos. Como estaba en Años Dorados, no pude participar en Villa de Mayo, que había un asado ayer. ¡Qué conflicto! ¿No? Asado, toda la comida de Años Dorados, ¿no? Y bueno, etcétera. Ayer cuando terminó Años Dorados yo avisé a la gente, yo digo, miren hermanos, que estaban anoche, que estaban hoy, mañana tenemos reunión en la iglesia y no hay comida, así que quiero ver quién va a venir si no hay comida, ¿no? Y ellos muy espiritualmente me dijeron, pero pastor, va a haber comida espiritual, sí. Y vinieron, pero mi punto es, esas cosas no pasan solos, pasa porque hay hermanos que lo hacen para el Señor. Sirven a vos, sirven a mí. A veces se ven, a veces no se ven. Pero están haciéndolo para servir a nosotros y para servir al Señor. Y Pablo dice, yo quiero elevar a esas personas. Esas son las personas que quiero que miren como sus ejemplos. Esas son las personas que quiero que reconocen. Esas son las personas que yo valorizo. No el que es famoso en el mundo, o el que tiene prestigio o que es arrogante. Ustedes saben que hace pocas semanas falleció Jonás, el chiquito que conocimos por medio del hospital de doctor Marcelo y que tenía cáncer y lo conocimos por muchos años y estaba realmente en hospitales entrando y saliendo por absolutamente toda su vida. Y su padre se convirtió, ellos estaban viviendo acá en Buenos Aires por muchos años, aunque lejos de nosotros. Y ahora cuando falleció Jonás volvieron a su lugar de donde vinieron antes con sus familiares después de años.
Pero ¿saben qué? Hay una mujer en nuestra iglesia que no voy a nombrar, que en todos estos años ha mantenido una comunicación con ellos constante. Y a veces me manda una copia, no para, estoy segurísimo que no me lo manda para que yo vea que ella está comunicando, sino que quiere informarme de lo que está pasando. Y aún ahora que volvieron a su ciudad natal, de donde ellos son, ella sigue comunicándolos, sigue animándoles, contándoles que está orando, diciendo que, animándoles a confiar en el Señor. Nadie sabe de eso, nadie sabe, quizás algunos de ustedes se dan cuenta quién es, pero en sí nadie sabe quién es. Pero te aseguro que esa familia sabe quién es. Y han sido bendecidos, han tenido su espíritu refrescado, han sido animados por todos estos años, porque alguien se dedicó así. Y hay muchos entre nosotros que hacemos esas cosas. Gracias a Dios por eso. A veces tenemos velorios. Hemos tenido unos cuantos últimamente. Y no voy a pedir levanten la mano si les gusta ir a un velorio, ¿no? Porque tengo miedo que alguien levante la mano, pero creo que a nadie le gusta ir a un velorio. A mí no me gusta ir a ningún velorio, pero probablemente he ido a más velorios que todos ustedes, porque como pastor voy a velorios. A veces no conozco a la persona que falleció, a veces es el único que conozco, el que falleció, y no conozco a nadie más. Nunca sé lo que va a pasar cuando voy a un velorio. Nunca sé si voy a predicar o si me van a poner un rincón y decir no deje a él acercarse para hablar algo. Depende de cómo es la familia y qué está pasando. Pero ¿sabe qué? Una cosa sé, que a veces estoy en un velorio y la persona que falleció es un pariente distante de alguien de la iglesia. Es algo que quizás la gente de la iglesia no conoció, el que falleció. Pero cuando voy allí están algunos de ustedes. Están allí para apoyar al hermano, están allí para estar al lado del hermano, están allí y no están disfrutándolo, no están allí diciendo, ay, menos mal, me invitaron a un velorio hoy. Están allí porque aman al hermano y quieren servirle, quieren ministrarle. Y le puedo decir que cuando yo predico, el único creyente es el miembro de nuestra iglesia, no hay nadie más en el lugar que conoce a Cristo, y a mí conocer, el fallecido no conoció a Cristo. Pero cuando comienzo a predicar y veo a 10 o 15 o 20 hermanos de la iglesia, eso me ayuda. Estoy orando por de nuevo a predicar el evangelio en un lugar delicado, pero cuando veo a todos ustedes me anima a mí. Y al hermano de la iglesia le anima a nuestra presencia. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Que seamos personas que refrescamos los espíritus de los que necesitan de eso. Pablo quiere elevarlos. Y él utiliza esta frase 2 veces. Tales personas. Los tois, tolutois. No tienen que aprender esa palabra. Pero Pablo dice, quiero que sean como tales personas. Reconozcan a tales personas. Versículo 18. Se sometan, versículo 16, a los que son como ellos. La misma frase. Como tales personas. Hemos identificado hoy quiénes son esas personas. Cuáles son las características de esas personas. Hermanos, hace falta en la obra de Dios personas así. Personas que sirven a los santos sin títulos, sin intereses personales, simplemente sirven a los santos. Entonces te pregunto, como Pablo hace acá, ¿reconoces a ellos? ¿Reconoces a los siervos? ¿Reconoces a los autocomprometidos? ¿Reconoces a los que tienen autoiniciativa, que se agotan, se fatigan para el Señor y para servir a los santos? Reconózcanlos. Pero más importante todavía, mire su ejemplo, agradezca a Dios por su ejemplo y seguí su ejemplo. Para que toda la iglesia, me gustaría tener, nunca sabía esto antes, pero descubrí en esta semana, como pastor me gustaría una iglesia llena de tois, tolutois. Eso es mi oración ahora. Que seamos como ellos, como tales personas. ¿Eres uno de ellos? Quiero observar también esto. Lo mencioné antes. Estefanas se convirtió y esta carta fue escrita entre 3 y 5 años después. Así que Estefanas fue de un inconverso a un creyente, a un dedicado, a un ejemplo para toda la congregación en un máximo de 5 años. Así que quiero decir 2 cosas. Si eres un nuevo creyente o relativamente nuevo, no, movete. No podés ser las primicias de algo.
Podés ser la familia clave, la persona clave. Dios te puede utilizar para hacer grandes cosas. Podés ser en 3 a 5 años un ejemplo a toda la congregación, pero tenés que dedicarte al servicio de los santos. Y número 2, si eres un creyente ya por 30 o 40 años y no eres un toes toluto, es tiempo de hacerlo. Es lo que Dios valoriza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere gente comprometida. ¿Serás uno de ellos? Él quiere un obrero que está dispuesto a agotarse sirviendo al Señor. ¿Serás uno de ellos? Él quiere un siervo a los santos. ¿Serás uno de ellos? Él quiere gente que refresca los espíritus de los hermanos. ¿Serás uno de ellos? Él quiere personas que cuando están en la presencia de otro hermano, el otro hermano regocija por haber estado en su presencia. Pablo eleva al siervo humilde que sirve al Señor. Eso es lo que agrada a Dios. Y Él quiere que tú seas uno de ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a hacer así? Quiero terminar solamente con una ilustración más. Cuando hablamos de esta humildad y de ser un siervo, el mejor ejemplo de eso es el Señor Jesucristo mismo. Él no está pidiendo que nosotros seamos siervos cuando Él no fue uno, Él fue un siervo. Y el mejor ejemplo de su humildad se ve en Filipenses 2:6 en adelante, donde dice: el cual, Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es Dios. Él estaba en la gloria. Él estaba en la gloria con toda gente adorándole todo alrededor. Y Él decidió humillarse por venir a la tierra y tomar carne y estar entre nosotros, hacerse hombre. Y si eso no fuera suficiente, después dice que se humilló a sí mismo, siendo obediente a la cruz. No solamente se humilló como hombre, sino fue a la cruz, donde fue puesto delante de la gente que se burlaba de él, la gente que le trató mal, la gente que le insultaba, y estaba delante de ellos, humillándose delante de ellos, siendo obediente a la muerte y muerte de cruz, porque alguien tenía que morir por tus pecados y por mis pecados. Cristo no estaba en la cruz muriendo por sus propios pecados, porque Él nunca pecó. Él estaba muriendo por tus pecados. Él estaba muriendo por mis pecados. Entonces el Señor Jesucristo vino como un siervo, fue a la cruz, murió en tu lugar, murió por tus pecados y después resucitó. Y el Evangelio nos enseña que vos y yo, en algún momento de nuestra vida, y si nunca lo has hecho, te invito a hacerlo hoy, nosotros también humildemente necesitamos ir al Señor y decir: Señor, no tengo obras para traerte, porque no hay obra que me salva, no hay obra que me quita mis pecados, no hay obra que me hace santo delante de ti. Entonces humildemente me vengo con las manos vacías pidiendo misericordia y gracia. Necesito de un Salvador. Y yo creo hoy, Señor, que Jesús es ese Salvador. Él murió en mi lugar, Él pagó la cuenta por mis pecados, Él resucitó. Él murió para que yo no tenga que morir. Y hoy, Señor, reconozco que soy un pecador. Confío en Cristo como mi Salvador. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo, te exhorto a poner tu fe en el Señor Jesucristo. Él murió por ti. Él resucitó para darte vida. Él quiere salvarte. Simplemente tienes que venir aquí, a Él. Reconocer que es pecador. Poner tu fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras de tu palabra. Hay mucha confusión en el mundo de hoy de cuáles son los ejemplos que debemos seguir. Cuáles son las personas que debemos ver como personas a reconocer y personas al cual someternos y personas al cual imitar. Te damos gracias, Señor, que Pablo enseñó a los corintios y a nosotros que tú quieres que seamos como tales personas como vimos hoy. Así que ayúdanos, Señor, hoy a ser personas que después de convertirnos, que seamos personas autodedicados a servir a los santos. Personas que trabajamos juntos en tu obra, que estamos dispuestos a cansarnos sirviéndote
cuando sea necesario. Señor, que estemos dispuestos a ser tales personas y que estemos dispuestos a someternos a los que están así alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a reconocer a tales personas que están dispuestos a viajar de un lugar para el otro o ir a una persona, aunque no sea lejos, y suplir lo que falta en cuanto a la comunión, refrescar su alma, causarle regocijo, animarle en su vida cristiana. Ayúdanos, Señor, también a ser así y ayúdanos a reconocer a tales personas entre nosotros. Pedimos, Señor, que como iglesia podemos valorizar como líderes espirituales las mismas personas que tú valorizas como líderes espirituales. El que se dedica a servir a los santos. Señor, pido en esta tarde, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento de su necesidad de un Salvador, de su pecado, que entienda que no hay nada que pueda hacer delante de ti para lograr la santidad. Solo puede reconocer que es perdido sin Cristo y que necesita confiar en Cristo como su Salvador. Pedimos que si hay alguien así, que en este mismo momento pondría su fe en Cristo. Pedimos que tú obres en nosotros en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús pedimos.